Hola, buenas tardes, qué bueno saludarles de nuevo y estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Antes de esto, solamente quería reconocer algunas familias que llegaron por la presentación de los niños. Eh, si está la familia aquí, nomás queremos decirles hola, qué bueno que nos visitan, qué bueno que están por aquí. Y también quiero dar la bienvenida a Pedro. No recordé el nombre de tu esposa, Pedro. ¿Perdón? Cristina, Christian. Ok, bueno, bienvenidos. Ellos son de misioneros en Casa Maná y nos están acompañando. Están tomando el curso también de señas que se están dando. De hecho, Christian ya habla, ya sabe las señas, pero ella las sabe con el idioma estadounidense, digámoslo de esa manera, y quiere aprender las señas con las señas guatemaltecas, ¿verdad? Porque hay diferencia. Estábamos hablando de que yo aprendí un poquito de seña en México y Dios, como lo hacen aquí, es salir desde la barbilla hacia arriba. Y tiene su lógica, ¿verdad? Dios, pero en México era diferente, en México salía de aquí hacia arriba con la D, ¿verdad? Entonces, hay diferencias. Mire, ahí nos está mostrando la diferencia que hay también con las señas en Estados Unidos. Ok, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Gracias por esta alabanza bonita, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios levanta a sus siervos, a sus siervas. Padre, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de estar otro domingo más, los que estamos en tu casa, los que están, Señor, desde sus hogares, rogándote, Padre Santo, bendición para ellos, por favor. Señor, queremos rogarte que la exposición de tu palabra sea para tu gloria y tu honra y que podamos aprender más, Señor, que podamos cada día ser expuesta a ella para que nos pueda enseñar sobre lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Padre, estamos tan agradecidos contigo porque tu Santo Espíritu nos enseña. Bendíganos, pues, Dios, por favor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Sabe que cuando estaba niño, pensé que iban a decir, otra vez, ¿sabe que cuando estaba niño, cuando era niño, ¿verdad? Ya había coyotes en aquel entonces, decían en mi tierra, ¿verdad? Sí. Había un comercial, no sé cuántos de ustedes recuerdan. Era de un producto que se llamaba 3 en 1. ¿Recuerdan ese producto? ¿Sí? Yo creo que los jovencitos no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero era un producto que se llamaba 3 en 1. Fíjese, esta fórmula comenzó en 1894. Dirán, yo ni había nacido, pero ahí fue cuando comenzó, la cual reunía 3 características relacionadas con el cuidado y mantenimiento general de la bicicleta. ¿Se puede imaginar esto? Para eso lo sacaron, para la bicicleta. Era lubricante, era limpiador y era un inhibidor de la oxidación. La fórmula resultó ser tan famosa que fue un famoso aceite que se llamaba 3 en 1. Todavía hay, todavía hay. Y tiene su abuelita, y su abuelita todavía mantiene su máquina de coser. ¿Se acuerda? Que le tenían que dar a la máquina de coser. Y cuando se trababa un poquito, ¿sabe lo que hacía la abuela? Sacar el 3 en 1 y echarle a la máquina. Y ya le funcionaba, ¿verdad? Le funcionaba muy bien. ¿Sabe que fue tan famoso este aceite 3 en 1 que la compañía tuvo que cambiar su nombre a 3 en 1? Porque fue de gran impacto. ¿Se puede imaginar? Que el nombre de un aceite se convierta en el nombre de toda una empresa por el impacto del nombre. Este aceite
tenía la característica de tener 3 funciones. 3 funciones. Ahora, ¿por qué le hablo del aceite 3 en 1 en un sermón como el de hoy? ¿Sabe que la Biblia habla de 3 en 1? O mejor dicho, 1 en 3. 1 en 3. Obviamente que no habla del aceite, sino que habla de nuestro Dios, ¿verdad? Formando una unidad que al paso de los años se le conoció como la Trinidad. ¿Ha escuchado usted la doctrina de la Trinidad? ¿Sabe? En estos sermones acerca de raíces, que ya vamos a cumplir un año, ¿verdad? Hablando sobre raíces, volver a nuestras raíces de la vida cristiana, ya estamos entrando a temas más teológicos. Yo no sé si recuerda que mi sermón pasado fue sobre la gloria de Dios también, que estuvimos hablando sobre la gloria de Dios. Es algo interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ir entrando? Comenzamos con el amor de Dios, con el perdón de Dios, ¿sí? Y vamos avanzando en este tema, de tal manera que en este mes que está casi por terminar y en el otro que viene, estaremos hablando de temas un poquito más teológicos, con mucho más esencia, donde necesito que todos los que están aquí presentes pongan toda su atención y todos los que están ahí en su casa también agarren un lápiz, agarren una libreta y puedan apuntar estos temas que son de veras hermosos. ¿Sabe que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? Usted no va a encontrar un versículo que diga mi Dios es trino. No, pero encontramos la esencia de la palabra Trinidad en la Escritura. De hecho, Tertuliano creo que fue el primero en utilizar este término. A lo largo de la historia, hermanos, de la historia del cristianismo, han habido herejías que han salido sobre la persona de Dios, sobre la persona de Cristo y sobre la persona del Espíritu Santo. Han habido muchas herejías. De hecho, hoy en día siguen habiendo herejías en cuanto a la persona de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. No hacía un tiempo un tipo empezó a salir en la tele diciendo que él era el Cristo, el esperado. ¿No es cierto que hace unos años atrás también decían que el Espíritu Santo no era Dios, sino era una fuerza? Y son cosas que realmente no lo es. La Trinidad nos habla de un Dios en 3 personas. Y ahí está lo difícil, hermanos. Un Dios en 3 personas. ¿No será, dijo un tipo, no será que Dios es un farsante, dijo? ¿No será que Dios es un payaso? Historia de la iglesia, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando quiere se disfraza del Padre, cuando Él quiere se disfraza del Hijo y cuando Él quiere se disfraza del Espíritu Santo. Si quieren buscar a Sabelio en la historia de la iglesia, él es el que decía eso. O sea, es según la importancia y según la revelación que Dios quiere, Dios se va a mostrar. No, no es así. Dios se ha mostrado en 3 personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabe que hay una doctrina que no cree en la Trinidad? Y que cristianos evangélicos como usted y como yo piensan que solamente es Dios Padre y nada más. De hecho, hay gente que llega a su casa a tocar la puerta, o no sé si los dejen ahora en pandemia, ¿verdad? Y que les dice que Jesucristo no es Dios, sino es un subdios. ¿Sí? ¿Qué le contesta a usted cuando llega eso a su casa? ¿Por qué la Biblia habla de una Trinidad? Porque es importante volver a la raíz de la Trinidad. Porque es importante. Sabe que el credo de los apóstoles, no sé si usted un día se aprendió los credos, ¿verdad? Pero el credo de los apóstoles constituía esta unidad en Dios.
Un Dios en tres personas, en tres preguntas claves. Escuche la primera pregunta. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? En este día, hermanos, vamos a estar aprendiendo sobre la raíz de un Dios trino. Y para este estudio vamos a hacer tres recordatorios acerca de la Trinidad. ¿Por qué digo que vamos a hacer tres recordatorios? Porque usted ya lo sabe, porque usted ya lo ha estudiado. Y si no lo sabe, pues lo va a aprender. Pero la mayoría de los que estamos aquí presentes ya lo saben. Los que están allí en su casita también ya lo saben. Entonces, el primer recordatorio básico acerca de la Trinidad es que recordemos que el Antiguo Testamento enseña acerca de la doctrina de la Trinidad. O sea, no es algo inventado, sino que está en la Escritura. ¿Sabe? Hay unas implicaciones de pluralidad. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Génesis 1, Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Génesis 1, 26. Vea lo que dice la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Lo primero que llama mi atención al leer el verso 26 de capítulo 1 es que dijo Dios, hagamos. ¿Por qué no dijo haré? ¿Se da cuenta? Hagamos. Pues ¿quién estaba Dios con él? Algunos dicen, estaban sus ángeles con él. Entonces los ángeles tienen la posibilidad de crear. No, está hablando de una pluralidad. A esto se le conoce como una pluralidad magnífica, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes, siendo un mismo Dios, siendo un solo Dios. Hagamos. Vaya conmigo a 3:22 y 23, por favor. 3:22 de Génesis, ¿verdad? 3:22 y 23. Y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Se da cuenta? Habla de pluralidades. De hecho, hermanos, si usted recuerda el primer verso de Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerda? Versículo conocido, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Ahora, es interesante cuando uno ve la palabra Dios que aparece ahí, porque no dice en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. No, el nombre de Dios es más dado para el de Yahweh, como vimos la semana pasada en los nombres de Dios, es más dado para el pueblo judío. Cuando dice ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sabe que el nombre Elohim tiene que ver con pluralidad? Entonces, el mismo nombre también nos da una evidencia de que Dios no solamente estaba él solo creando, sino como dice aquí en esta pluralidad magnífica, es que el Hijo y el Espíritu Santo también estaban con Dios. ¿Se acuerdan el pasaje de Isaías capítulo 6? Donde Isaías cae casi muerto porque ve la gloria de Dios. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Otra vez la pluralidad. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos?
lo que está diciendo es algo claro, que la Trinidad existía desde antes de la fundación del mundo y que cuando Él llama a Isaías, no estaba solo, era un Dios en tres personas. ¿Sabe que por la historia han querido saber y explicar qué es eso de un Dios en tres personas? Y hemos utilizado ejemplos que a lo mejor caen hasta simplistas, ¿verdad? El agua. Decimos, es como el agua. El agua tiene un estado líquido. Si usted mete esta agua a la conge, ¿qué va a pasar? Se va a congelar. Sólido. Y si a esta agua empieza a pegarle el sol, todo eso, se va a hacer un estado gaseoso. Así es Dios, como el agua decimos, ¿verdad? No, no, es un ejemplo sencillo para explicar algo muy, muy complicado. Es lo que nosotros le explicamos a los niños, ¿no es cierto? Y luego le decimos, Dios es como un huevo. ¿Sí? ¿Han visto eso? A desayunar un huevito hoy, sí. ¿Sí? Tiene la cáscara, tiene la yema y tiene ¿qué? La clara. Y los tres son un huevito. ¿Sí? No, no es tan sencillo explicar la Trinidad de esa manera, hermanos. No es tan sencillo. Nos ayuda a entender un poco, pero no es tan sencillo así solamente. Sabe que en el Antiguo Testamento hay un personaje que se llama el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová se le llama. Vaya conmigo a Génesis ahí capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 7. Mire lo que dice. Parece que estoy en una clase de teología, hermanos. Parece que estoy en el seminario dando clase, ¿verdad? Dice, y a la mañana veréis, déjeme ver si estoy bien, sí, 16, 7 de Génesis. Es que estoy en Éxodo, hermanos, por eso no leía bien. Génesis capítulo 16, versículo 7. Dice, y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. ¿Quién es el ángel de Yahweh? ¿Por qué no se le apareció Dios? Sino que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Sabe? El ángel de Jehová se habla de Jesucristo antes de la encarnación. En el Antiguo Testamento, Dios mismo presentándose al hombre, al ser humano, en este caso a Agar. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento habla, así como el Antiguo Testamento enseña claramente que hay un Dios trino, también el Nuevo Testamento va a enseñar. Y ahí es donde tenemos el segundo recordatorio. El segundo recordatorio es que recordemos que en el Nuevo Testamento afirma que Dios es un Dios trino. Vaya conmigo a Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 y versículo 6. Ya no veo, hermanos. Ya estos lentes ya, ahí está, hoy sí ya veo un poquito. Dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que, ¿cuántos? Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Escuche bien, el Padre
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué tal? ¿Está claro o no está claro? Sí. Recordemos algo. En el Antiguo Testamento, el judío hablaba de un monoteísmo. Monoteísmo, mono, uno, ¿verdad? Sí, un solo Dios. En el Shema de Dios, que está en Deuteronomio capítulo 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si el judío entiende que solamente hay un solo Dios, ¿cómo le explicas la Trinidad? ¿Cómo le explicamos la Trinidad? ¿Sí? Muy sencillo, hermano. Muy sencillo. ¿Por qué razón? La Trinidad se explica. Nosotros seguimos pensando que solamente hay un solo Dios, que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Coiguales. Pero yo no puedo decir que el Padre es Jesucristo. Yo no puedo decir que Jesucristo es el Espíritu Santo. No, ¿por qué razón? Porque todas las personas que aparecen ahí de un solo Dios tienen sus funciones específicas. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 4. Creo que lo leyó nuestro hermano Juan, ¿verdad? Al inicio. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 6. Dice: solícitos en guardar la unidad, ¿de quién? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí aparece, ¿no? Ahí nos está enseñando. Nos habla de un Dios, un Señor, un Espíritu. Hay una historia que a mí me gusta mucho, hermanos, una historia que aparece en la Escritura. Yo creo que ustedes la saben de memoria, esa historia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo va a sanar a un paralítico? Dice que había tanta gente que no podían llevar al paralítico delante de la presencia del Señor Jesús. ¿Recuerda esa historia, hermanos? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Esa historia lo que nos está narrando es que el Señor Jesús estaba enseñando y en una casa había tanta gente que no podían llevar al paralítico y se les ocurre algo. ¿Qué se les ocurre? Abrir un hoyo en el techo. Y nosotros en este siglo que vivimos vemos el techo, ¿verdad? Y pues aquí el de la iglesia estuviera más fácil, ¿verdad? Pero usted se imagina el techo de su casa, ¿no es cierto? El techo de su casa con cemento. Y usted dice, ¿qué? Trajeron una... Imagínese cómo, o abrir la lámina, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo eran los techos en aquel entonces? De tal manera que bajaron al hombre y lo pusieron delante del Señor Jesús. Algunos dicen que eran de teja, algunos dicen que había secciones donde no había, hay tantas explicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es lo importante es lo que sigue. Dice que al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De los que bajaron al hombre, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados.
¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? Y Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Por qué están cabildando eso en sus mentes, en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil decirle al paralítico, hermanos? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Quién ve el corazón? Nadie. Pero que le diga, a ver, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, eso quiero ver. ¿Se acuerdan lo que estaban ellos pensando en sus corazones, en sus mentes? ¿Recuerdan? El único que perdona pecados, ¿quién es? Dios Padre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y de repente, enseguida, ¿qué hizo? Se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Qué estaba evidenciando Jesús ahí, hermanos? ¿Qué estaba evidenciando Jesús? Que Él era Dios, porque Él también puede perdonar los pecados. Entonces, cuando usted esté estudiando este tema de la Trinidad, usted debe de ver que las otras personas de la Trinidad, aparte de Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también hacen obras que solamente Dios Padre hacía en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Por eso es que debemos de tener en claro lo que creemos, hermanos. ¿Sabe que esto que yo le estoy diciendo aparece en la declaración de fe de nuestra iglesia? ¿Sabe usted eso? Aparece en la declaración de fe que esta iglesia cree en un Dios trino. Pero me falta un tercer recordatorio, hermanos, y ya se me está yendo el tiempo. El tercer recordatorio tiene que ver que recordemos que hay dos pasajes bíblicos, escuche bien, dos pasajes bíblicos que nos muestra claramente la Trinidad. El primero está en la fórmula bautismal. Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28 lo predicamos más para misiones, ¿no es cierto? Es el pasaje, el versículo que más utilizamos para predicar sobre misiones, porque ahí se nos da un mandato. Y el mandato es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿se acuerda? Pero antes, el Señor dice las siguientes palabras también. Dice 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Verso 18 dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced. Así traduce Reina Valera, ¿verdad? Pero si usted estuviera viendo el texto griego, usted se daría que el id no es tanto un imperativo, sino es más un infinito. ¿Sí? Estoy viendo si dije bien la palabra o no. ¿Se acuerda los ando, yendo? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Sí recuerda eso? Ok. Dicen los expertos en el idioma griego que, que la fuerza no cae en id, sino la fuerza debe caer en el imperativo que es hacer. Entonces el mandato no es ir, sino el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo voy a hacer discípulos? Número 1, yendo. Número 2, ahí nos va a decir, bautizando. ¿Sí? Y número 3, enseñando. O sea que el mandato misionero tiene un mandato pedagógico. ¿Cómo hay que ir?
Bueno, han querido dar explicaciones de por qué entonces Reina Valera traduce id y haced. Y la explicación más fácil es la siguiente, que cuando un gerundio, porque creo que es gerundio, ya, ¿sí? Cuando un gerundio está al ladito de un imperativo, de un verbo imperativo, toma la misma fuerza que el imperativo. Por eso Reina Valera traduce id y haced, ¿sí? Pero en realidad el mandato tiene que ver con hacer discípulos. ¿Cómo? Hay que ir. ¿Cómo? Hay que bautizarlos. Y ahí es donde quiero ver la fórmula bautismal. Ahí es donde quiero ver la Trinidad. ¿Por qué? Bautizándolos, escuche lo que dice, en el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué nunca tradujeron en el nombre del Padre, coma, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué si se da cuenta es en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo? La respuesta, hermanos, que dan los que saben, los expertos, es lo siguiente. La palabra y, que nosotros sabemos que es un conectivo en español, en griego es kai. Y cuando se utiliza kai, es que cuando está uniendo nombres o cosas con la misma calidad. O está uniendo dos personas iguales. Entonces lo que está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia. ¿Se da cuenta? Cuando hay gente que no cree en la Trinidad, llévelo a este pasaje, mis queridos. Llévelo a este pasaje. Y el segundo pasaje está en 2 Corintios, capítulo 13. Y con esa me despido, hermanos, con este pasaje. Tenía un hermano en la iglesia en Guadalajara que decía que los pastores somos muy mentirosos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque siempre decía, y ya quiero terminar con esto, ¿verdad? Ya quiero terminar con el sermón y te va a durar media hora más. Entonces dice, ya cuando escuchaba al pastor decir, ya voy a terminar, quería decir que todavía le faltaba bastantito, ¿verdad? Capítulo 13, verso 14. Escucha lo que dice el texto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de quién? De Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta doxología hermosa que el apóstol Pablo está dando, en esta bendición que está dando a la iglesia de los Corintios, les recuerda que hay un Dios en tres personas y comienza diciéndole la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o el amor del Padre, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se acuerda que antes los despedía como congregación de esta manera? ¿Por qué? Porque es la bendición, hermanos, bíblica, leída de la Escritura, no inventada, porque yo escucho pastores decir hoy en día, hermanos, Dios me dijo que todo lo que van a hacer esta semana va a ser de bendición. Los bendigo. Ay, caray. ¿Sí? ¿Cómo? Yo, como pastor. ¿Y quién soy yo? Mejor la Escritura, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cuando yo fui a una iglesia y vi que así despedían a sus miembros, que de la palabra de Dios sacaba la bendición, hermanos, yo dije, wow, qué hermoso es eso. Qué hermoso es despedirnos como iglesia diciendo estas palabras, ¿no es cierto? Vamos con la bendición de nuestro Dios. Pero ahí está la Trinidad. Es una doxología trinitaria.
donde nosotros debemos de entender. Hermanos, ¿y qué hacemos con un sermón de la Trinidad? ¿Qué podemos hacer con un sermón de la Trinidad? O sea, ¿qué me llevo yo de la casa? Pues ya aprendí que el Antiguo Testamento, ya hubo el primer recordatorio que el Antiguo Testamento me habla de la Trinidad, ya el segundo recordatorio que el Nuevo Testamento me habla de un Dios trino, ya recordé también que hay 2 pasajes bíblicos que hablan claramente de la Trinidad, la fórmula bautismal y en la doxología, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Esto qué tiene que ver conmigo, verdad? Ya, pues si viene un testigo de Jehová, ya le contesto, ¿verdad? Porque Jesucristo es Dios y no es un subdios. Bueno, ya aprendí eso. ¿Ahora qué hago? Muy sencillo, hermano. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad nos debe de llevar a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Nos debe de llevar a nosotros, a cada uno de nosotros, a vivir una vida que agrada a Dios. Recordando que tenemos un Dios trino. Recordamos que tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabe que si estás sufriendo, el Espíritu Santo consuela tu corazón? ¿Sabes que Dios dijo, que el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo? Dijo Dios Padre, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La Trinidad me debe de llevar a vivir una vida que le agrade. 2, la Trinidad debe de llevar a la iglesia a la unidad. Dios es un Dios trino, unido. Hay unidad en su nombre. ¿Sí? Y la iglesia debe de ser una iglesia unida. Porque hoy hablamos de los presenciales y de los que están en línea. No, somos una iglesia. Somos una iglesia en el Señor. Gracias a Dios por los que pueden venir presencialmente. Gracias a Dios por los que se pueden conectar, ¿verdad? Llegará un día donde ya todos estaremos otra vez juntos. Donde ya todos estaremos presencialmente, todos. Aunque creo que esto de lo virtual va a seguir. Ya va a ser algo que no se va a quitar. Entonces, hermanos, unidad. Debemos de evangelizar. Necesitamos de decirle a la gente que el Dios en el que ellos deben de creer es un Dios trino. Y debemos de adorar a un Dios trino. Si no, recuerde Isaías capítulo 6. Todo lo que se vio en esa adoración. Yo creo que con estas 2 cosas nos pueden recordar que la doctrina de la Trinidad debe ser algo para nosotros. Y para darle la ganancia, como dicen aquí, en México decimos el pilón, ustedes dicen la ganancia, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme recordarle que la doctrina de la Trinidad, escuche bien, dije que ayudaba a mí a vivir una vida que le agrade a Dios. A la iglesia, unidad, evangelizar, adoración, ¿verdad? ¿Sí? Pero la ganancia, hermanos, es que la doctrina de la Trinidad debe de ser algo que nosotros defendamos. Es como una mesa de 4 patas, hermanos. Ahí está mi mesa de 4 patas. Esa mesa, cada patita es lo que yo creo y que tengo que defender. Una de esas patitas que yo tengo que defender como hijo de Dios es la doctrina de la Trinidad. Porque tengo que defender que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no cree igual que yo, hermanos. No cree lo que yo veo en la Escritura, lo que la iglesia ve. No creemos igual. Es algo que no me va a dejar tener comunión con la persona. ¿Por qué? Porque no, ¿se imagina una mesa de 3 patitas y la otra no sirve? Bueno, yo me imagino que usted se ha sentado en una silla así, ¿verdad? Donde no le dijo el anfitrión que una patita no servía, pero como está tan bonita la silla, ahí la tienen. Y a usted se le ocurre irse a sentar. ¿Le ha pasado eso? Y de repente, ¿qué pasa?
se cae. ¿Por qué? Porque 3 patitas no son suficientes. Necesita la cuarta. Por eso, mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí, los que están viendo, los que asisten a nuestra iglesia, creemos en un Dios en 3 personas. ¿Se acuerda del 3 en 1? Aquí es 1 en 3. Padre, gracias por su palabra, gracias por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Rogamos, Señor, que sigamos aprendiendo más de tu palabra, Señor. Rogamos, Padre Santo, que estos temas teológicos, Señor, de tanta profundidad, no nos desanime, sino al contrario, nos anime a seguir adelante. Padre, gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso que eres para nuestra vida. Te rogamos, Señor, tu bendición. Por Jesucristo oramos. Amén.